En esta ocasión, ah, en esta ocasión, Mauricio y yo pensamos que podía ser un momento gozoso en el sentido de las humanidades, abordar algunas obras de Shakespeare. Por supuesto, es una obra monumental, requiere un trabajo, pues prácticamente seminarios completos para una sola de las obras. Pero pues pensamos que podíamos entrarle al asunto de tres textos, tres obras de teatro de Shakespeare que pudieran ser del gusto de todos y en algún momento algunas de ellas, yo tuve un poco que ver con eso, seguir nuestra tradición de los aparecidos y de los fantasmas. Y entonces pensamos por una parte en nuestro querido Hamlet. Me parece que es un personaje ya más que conocido en nuestra cultura de muchas maneras, pero creo que sigue resonando en la cultura del siglo XXI con mucha fuerza. Creo que siempre hay esa posibilidad de pensar que las obras clásicas tienen esa vena de vasos comunicantes que les permite siempre actualizarse a las circunstancias en las que se encuentren, ¿no? Me parece que es de esas obras que con mucha facilidad ha pasado la prueba del tiempo. Y entonces Hamlet será nuestra primera obra para la escaramuza de Shakespeare que tendremos. En el caso de Hamlet nos vamos a llevar esta sesión del sábado y la siguiente. Para los sábados 3 y 4 vamos a abordar el sueño de una noche de verano. Ahí vamos a cambiar un poco la tónica. Pasamos de un drama, de una tragedia, al tema de las comedias o de la comedia en el caso de Shakespeare. Y vamos a cerrar el curso, igual nos vamos a llevar dos sesiones e igual las últimas dos de marzo tendremos Macbeth. Y volvemos al tema un poco de las tradiciones y los espantos y de la corrupción que tanto vemos en todos lados, con las brujas y con lo que pasa, digamos, en estos reinos de la imaginación de Shakespeare. Y ese será el derrotero, digamos, esa será parte del proceso. En la tónica, para quienes se acaban de integrar al curso, sabrá que pues vamos trabajando con los comentarios de todos, con las experiencias de todos. Se trata de que este es un espacio en el que podemos comentar con libertad, podemos recomendar obras de muy distinto tipo que complementen nuestro tema central y en ese sentido iremos llevando la sesión Mauricio y yo. Por supuesto, este tiene que ser siempre un espacio seguro, como cualquiera de las aulas de aprendizaje y de convivencia. Me refiero a seguro porque ojalá todos tengamos la confianza de preguntar, de compartir nuestra experiencia, sin el temor de lo que van a decir, van a pensar. Recuerden que no hay peor pregunta que la que no se hace. Entonces, en ese sentido, pues todos tenemos seguramente algo que compartir y yo quisiera que todos se sintieran seguros de este espacio, que así se plantea como un aula segura, virtual, en el que todos podemos hacer algún comentario sin que pues tengamos ese temor de estoy diciéndolo bien o no, o estoy diciendo lo que no. Adelante, los comentarios de todos merecen siempre el respeto debido. Así que bueno, pues como dice siempre Mauricio, podemos estar en desacuerdo, pero eso no nos tiene que llevar a los golpes, como en el caso de Hamlet, ¿no? Es decir, podemos disentir y eso pues nos hace avanzar también en las cuestiones de conocer otros criterios. Estimado Mauricio, Ahí estás, no me podía quitar el mute. Mm, yo quisiera retomar algunas ideas. Por supuesto, esta conversación sobre Shakespeare no es exhaustiva, ¿no? No pretendemos agotar los textos, no los hemos podido agotar en 400 años, no los vamos a agotar en 6 semanas, pero no estamos intentando expandir el universo de Hamlet en el mundo, estamos intentando expandir el universo de Shakespeare en nuestro interior. Nuestro conocimiento sobre las obras, lo que nos aporta, con lo que nos vayamos quedando. Hay tantas y tantas y tantas cosas por hablar. En la preparación de la clase, Víctor y yo, híjole, pudimos tocar el 10% de los temas que teníamos por conversar, porque son muchísimas cosas por hablar de los textos shakespearianos, eh, porque
pues él fue un hombre muy activo políticamente, muy activo artísticamente, muy activo amorosamente, muy activo paternalmente, digamos, tuvo una vida como muy intensa. Yo diría que como la de todos y la de todas, ¿no? Solo que él lo terminó plasmando en trabajos literarios que por suerte se salvaron de una quema espantosa de la que ya hablaremos ahora. Em, y pues a Shakespeare le han adjudicado junto a Cervantes ser los grandes autores de la modernidad, ¿no? De este periodo después del medioevo, que va más o menos de la caída de Constantinopla hasta la caída del muro de Berlín, en este espacio de unos 4 siglos, que filosóficamente se llama la modernidad como en un conjunto de cosas. eh, Son como los dos grandes autores de la modernidad. Y, por cierto, Shakespeare estaba muy al tanto de la obra de Cervantes, era un gran seguidor, le hizo una pieza teatral para, pues como para rendirle homenaje, ¿no? A su trabajo también. Eh, y hemos, nos hemos acostumbrado, sobre todo después del siglo XIX, con el romanticismo, nos hemos acostumbrado a mirar estas figuras literarias como si fueran semidioses, ¿no? Como si estuviéramos hablando de Hércules o como si estuviéramos hablando de Teseo o de la bruja Circe digamos, pero ahora con Shakespeare se van a dar cuenta de cosas que ya habíamos conversado cuando hablamos de la literatura latinoamericana, que pues son gente de a pie. Y Shakespeare el más de a pie de todos, ¿no? Él nació en una familia absolutamente regular, vivió una época convulsa como la que estamos viviendo ahora y de ahí se puso a escribir y se le murió un hijo y digamos, o sea, pasó las mismas desgracias que pasamos todos y todas y su obra está, al final es un esfuerzo humano. Eso creo que me interesa. No es sobrehumano, no es un fantasma, no es una figura portentosa del. No, es un hombre muy talentoso, sin duda, pero no deja de ser un esfuerzo humano como el que hacen ustedes, como el que hago yo, por plasmar mi experiencia en el mundo. Lo que pasa es que él para hacerlo tenía una pluma maravillosa, ¿no? Pero algunos de ustedes tendrán unas manos maravillosas para hacer cirugías, unas manos maravillosas para pintar, unas manos maravillosas para dibujar, una boca maravillosa para dar clases, pero digamos lo que hacemos aquí es plasmar la experiencia humana y con Hamlet van a observar que, perdón, con Hamlet otra vez, lo tenemos muy pegado. Con Shakespeare van a observar que a él le preocupa la condición humana. ¿Y qué significa la condición humana? Pues un montón de cosas que todavía no terminamos por resolver. Pero para empezar como a escudriñar eh, por dónde vamos a trazar la línea de trabajo, nos vamos a centrar en una época que ustedes ya conocerán como el Renacimiento, ¿no? O el periodo neoclásico. Y hablaremos, ese va a ser nuestro contexto. Ese va a ser el contexto en el que vamos a hablar, el Renacimiento, y vamos a hacer unos brincos enormes para conectarlo con la cultura contemporánea. Y recuerden que, como lo hemos dicho en otros cursos, cuando hablamos de obras literarias, no estamos oponiendo el valor de la verdad contra el valor de la falsedad. Eso es muy importante. Cuando leemos obras literarias no se disputa lo verdadero y lo falso, ni en el sentido lógico, ni en el sentido filosófico, ni en el sentido de experiencia vital. Lo que se está disputando es el mundo de lo posible, el mundo de lo posible y su concordancia consigo mismo. Y a esto Aristóteles le llamaba la verosimilitud. Sí, entonces las obras se juzgan desde el periodo de la antigüedad clásica, es decir, el periodo grecolatino, se juzgan por su verosimilitud. No importa que haya un hombre lobo y que sepamos que en nuestra vida no existen los hombres lobo. La cosa ¿es verosímil con el relato? ¿Me dice algo de la experiencia del mundo que yo vivo, ese hombre lobo? Ese hombre lobo responde a unas reglas internas de la construcción del mundo y lo hace de manera concordante con las demás características de ese microuniverso. Eso es lo que vamos a juzgar en las obras. ¿Sí? Y luego, no tengo ninguna duda que cada quien va a encontrar hilos de dónde jalar. No es que aquí yo leí que la política, no que yo leí que los consejos del padre,
no, que los reyes tal cosa, no, que las reinas no sé qué, no, que a mí me interesan los espectros. Y eso pues será sus aportaciones, que son muy bienvenidas y que nos ayudarán a alimentar la charla, porque finalmente Víctor y yo lo que les siempre les decimos, les queremos ofrecer un espacio para conversar sobre un tema específico, que es literatura, en este caso Shakespeare, en estas dos clases Hamlet, pero que ese espacio de conversación pues sea un espacio de compartir, ¿no? Estamos en un mundo tan fragmentado y tan convulso y tan complicado y tan loco y no sé, van como 300 días de este año y apenas vamos en el 7 de febrero, eh, pero que este espacio sea un espacio como para yo no soy aislacionista, yo no lo hago para evadirme de ese mundo, sino que sea para mí, eso sí es personal, para mí es un estudio de la realidad desde un lugar más amable. De mi realidad, por supuesto, no conozco, no tengo la visión omnisciente, ¿no? Sino de lo que yo puedo interpretar del mundo y con eso hacer un estudio de la realidad. Creo que a mí para eso me sirve Shakespeare y ojalá les sirva a ustedes para eso también. O también se vale completamente que si, que si quieren utilizarlo para decir, este mundo está hecho un pozo de miserias y yo me quiero escapar 3 horas a hablar de Shakespeare, también está perfecto, también se vale, ¿no? Lo que yo les digo siempre, ya lo dijo Víctor, es que yo creo que el fundamento de una comunidad es el desacuerdo respetuoso, ¿no? En cuanto estamos todos de acuerdo y en cuanto todos nos vestimos igual y todos leemos el mismo libro y todos nos llamamos igual, pues la comunidad se deshace, ¿no? Y nos volvemos un monolito. Pero tantas experiencias variadas que tenemos, tantas edades, tantos distintos tipos de formación, pues eso nos aporta y creo que gestionar el desacuerdo es lo que sustenta las comunidades saludables. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a quienes no nos conocían y creo que podremos comenzar, amigo Víctor, si quieres, podemos empezar a jalar con el renacimiento, si te parece bien, o Sí, con lo que te parezca mejor. muchas gracias. Muchas gracias. Una disculpa, pero se fue la luz, pero ya regresamos afortunadamente. Pues pensamos siempre que la Edad Media es una época, al menos en versiones muy difundidas y poco veraces. Pensamos o nos inculcaron que la Edad Media es ese periodo moroso de 10 siglos en el que parece que la humanidad se estancó. Sin embargo, fue prolija la Edad Media en darnos las principales universidades que hasta la fecha siguen funcionando en Europa, sobre todo. En ese contexto, yo quiero pensar que el siglo XVI, en el cual ubicamos a nuestro escritor inglés, pues es un siglo sumamente vertiginoso en cuanto a una serie de situaciones que se dieron en el ámbito de lo cultural, de lo geográfico, filosófico, ideológico. En todas estas vetas del conocimiento, el siglo XVI fue en verdad prolijo en una serie de avances quizás tan importantes como los que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, desde el siglo XX. Por supuesto, nadie se levantó en 1401 y dijo, ya soy un hombre renacentista. Los procesos, o una mujer o una persona renacentista, los procesos son lentos, se van dando de forma paulatina, pero algunas de las cuestiones que dieron en verdad como punta de lanza una revolución al pensamiento, pero también a las formas de producción, es decir, al asunto de lo económico, a los cambios sociales, pues fue el hecho de que grandes personajes que han llegado a nosotros fueron hijos de universidades importantes también de la época, ¿no? Ahorita yo voy a mencionar algunos de ellos, pero algunos de los avances que podemos ubicar en el siglo XVI, que rodearon, de los cuales era conocedor Shakespeare, pues sabemos que es, sobre todo, por ejemplo, la brújula. Otro elemento importantísimo para el siglo XVI fue la imprenta. Es decir, la imprenta además trajo como una revolución desde el punto de vista de la traducción de este texto sagrado que llamamos Biblia, de las Sagradas Escrituras, y la lectura distinta a la luz de interpretaciones que no fueran tan canónicas, pues trajo también una revolución en el pensamiento importante, que va a estar por ahí. Yo tengo alguna idea de que esta parte tan dubitativa de Hamlet, de por qué no matar al tío tan de manera rápida como lo quiere el espectro de su padre,
tiene que ver precisamente con una serie de conflictos respecto de la religión católica y el puritanismo que se vive en la época. Es decir, ¿quién es el que se me presenta aquí desde el punto de vista religioso? Pues le da a Hamlet un motivo para detener un poco lo que el mandato del padre le pide que haga como una venganza, venganza de la sangre. Es una época del siglo XVI que gracias a las cruzadas y a la recuperación a finales de la Edad Media de los territorios santos, pues hubo un intercambio entre entre Asia, entre Oriente, entre muchos lugares que se recuperaron y se recupera también el tema de los textos grecolatinos. El humanismo, que es característica del siglo XVI, del Renacimiento, tiene como derrotero el hecho de que se vuelven a leer las fuentes grecolatinas como si fuera un todo unido. Sabemos que no es así, pero se recuperan fuentes y hay un interés muy peculiar por leer, digamos, los textos griegos, latinos, de la manera más pura posible, de recuperar, digamos, estos textos. En el caso de Hamlet, vemos que a lo largo de la obra hay muchísimas referencias al mundo grecolatino, al mundo de la Ilíada, por ejemplo, con los personajes, al mundo de la mitología, que en algún momento tuvimos oportunidad nosotros de revisar por acá. Y este humanismo, pues que de alguna manera se nutre de esa recuperación de textos antiguos y de su influencia en un pensamiento que ya no va a ser todo alrededor de una idea teocéntrica, digamos, religiosa, sino ahora en el Renacimiento, en este antropocentrismo, pues el ser humano intenta un poco dar una explicación de lo que está sucediendo a su alrededor por vías que tienen que ver más con el tema de lo racional, no porque lo religioso no lo sea, sino porque digamos que importa ahora tratar de dar una explicación que no sea solo por el sentido de lo religioso. Y entonces aparece esta idea del humanismo con los textos grecolatinos, este humanismo que se aparta un poco de lo religioso para dar idea a este antropocentrismo. Yo pienso un poco en Hamlet en ese sentido respecto de otros textos que podemos ver a lo mejor como personajes de tragedias griegas, donde en la antigüedad el destino parece ser que era un asunto inexorable para el personaje, es decir, hiciera lo que hiciera, no podía escapar de ese destino que ya se le tenía fijado. Pienso, por ejemplo, en este personaje emblemático del Edipo, de Edipo Rey, ¿no? Es decir, por más que intente escapar de este futuro siniestro, pues todo lo conduce hacia ese sentido que ya está de alguna manera marcado para su vida. Cuando contrastamos este sentido del humanismo, del asumir las consecuencias de los propios actos en este individualismo del siglo XVI, pues quizás vemos un personaje Hamlet que más bien va construyendo algo que no está dictado por un por un dios o por un destino, sino que mucho de lo que vamos a ver en esta obra tiene que ver con asumir una serie de consecuencias a partir de sus propios errores, de sus propios miedos, un poco quizás lo que creo en el mundo griego, Mauricio, llamaban también esta cuestión de la amartía, ¿no? O amartia en el sentido del personaje que incurre en una serie de errores y esos errores van ocasionando una carambola con otros personajes que los conduce también a una tragedia. Entonces, este sentido del siglo XVI tiene que ver un poco con ese sentido de ese individualismo respecto de lo que uno va pensando, haciendo y las consecuencias que uno asume a partir de las propias decisiones. Hay otro personaje también muy interesante en esta época, contemporáneo y muy polémico de Shakespeare, que se llama Christopher Marlowe. Él tiene una obrita de teatro también que se llama, creo, El Fausto, ¿no? Mauricio. Y en el Fausto, por ejemplo, a diferencia de otros motivos que tienen que ver con el pacto con el diablo, pues representa muy bien, si ustedes tienen en algún momento oportunidad de leer esta otra obra de teatro de Christopher Marlowe, representa muy bien este sentido de que las decisiones humanas en el siglo XVI tienen una consecuencia buena o mala. En este caso, el personaje hace este pacto con Mefistófeles
Ya saben ustedes, te doy algo a cambio de tu alma, que ese es el tema, el motivo, digamos, literario de los pactos. Y al final el personaje no puede deshacer nada. Y entonces es una salida muy propia de lo que pasaba en el siglo XVI en este sentido de los personajes. Hay un chisme cultural por ahí que valdría la pena investigar. Pienso que de Shakespeare se ha dicho todo, como decía Monsiváis de Agustín Lara, ¿no? De Agustín Lara se ha dicho todo y más. Y lo mismo podríamos decir de Shakespeare y Marlowe. Hay un chisme por ahí cultural del cual, pues, si ustedes quieren investigar, quizás después podamos digredir un poco más, donde dicen que la mayor parte de las obras de Shakespeare en realidad fueron de Marlowe, ¿no? Es decir, fue alguien que estuvo muy cercano a él en la escritura y en la compañía de vida, y que bueno, por ahí hasta se especula de que la tal muerte de Marlowe no fue tal muerte, sino que fue un pretexto para seguir escribiendo, y entonces estos personajes que lo acompañan también revisten un poco de interés cultural para las obras que nosotros tenemos aquí. Entonces, les decía yo, por un lado está el humanismo, esta recuperación del periodo grecolatino, del periodo clásico, de la lectura de textos antiguos, a la luz ya no solo del latín, sino que también empiezan estas obras a traducirse, a escribirse en idiomas que van a ser, o en lenguas que van a ser propiamente nacionales al paso del tiempo, ¿no? Es parte de lo que sucede en el siglo XVI, como los cambios importantes. Se lee en inglés, se lee en francés, estas lenguas que están surgiendo, se lee en español. Hay que recordar que contemporáneo de Shakespeare lo fue Cervantes, incluso por la fecha de muerte, creo que los dos mueren en el mismo año, no sé si nacen, creo que Cervantes era 15 o 20 años mayor que Shakespeare, pero es contemporáneo. Y entonces aparece este asunto un poco también de estos personajes que empiezan a escribir en sus lenguas, en estas lenguas que serán en algún momento lenguas nacionales, y ya no solo el latín, digamos, que es el idioma hegemónico durante buena parte de la Edad Media. Personajes que van haciendo esta transición del humanismo hacia el siglo XVI, pues los tenemos, por ejemplo, en poetas como Petrarca, poetas como Dante Alighieri, escritores como Boccaccio, que empiezan a trabajar pues temas que ya no solamente tienen que ver con esta tradición solo de una explicación de lo religioso, sino de lo religioso además mezclado con una tradición importante grecolatina. En uno de nuestros cursos revisamos algún pasaje de Dante Alighieri de la Divina Comedia, y pues nos habremos de recordar, quienes estuvimos por ahí y quienes no, pues cómo está plagado este mundo de la transición de la Edad Media al Renacimiento por todas estas historias de la antigüedad grecolatina que están presentes. Por supuesto, en lo político, recordamos que cae Constantinopla y estados como Florencia empiezan a tener un mayor aporte cultural. De hecho, se asume que Florencia es la cuna, el origen del Renacimiento. Por ahí empieza, digamos, con estos artistas que también todos tenemos muy en cuenta: Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, es decir, algunos de los que empiezan en las obras pues a pintar desde escorzos o perspectivas distintas. Por ejemplo, el tema de la anatomía. Yo no quiero pensar que durante la Edad Media no hubiera estas aportaciones o estas aproximaciones, pero durante el siglo XVI son mucho más francas: el estudio del cuerpo humano, de la naturaleza a través de la experiencia, de la observación directa, de la explicación de lo que ocurre desde un punto de vista mucho más racional. Y entonces esta cuestión también va a apuntar hacia el siglo XVI de una manera distinta. ¿En qué sentido aporta Petrarca, Boccaccio o Dante al siglo XVI? No solamente el idioma, sino también ocurren en la poesía nuevas métricas, es decir, se experimentan con formas que van dando expresiones distintas a los versos tradicionales quizás de la Edad Media. Los temas, las formas y esta transición de la mitología grecolatina hacia nutrir, digamos, los textos que están haciendo. Pienso en la Italia del siglo XV, en un personaje como Maquiavelo, que no solamente es una teoría del Estado, sino también una nueva manera de pensar
la ciudad como un estado y no solo como un feudo, digamos. Y entonces, en ese sentido feudalista de la Edad Media, cambia otra vez a esta cuestión que se tenía en la antigüedad de las ciudades que se empiezan a conformar poco a poco, y ahí hay un personaje importante que es Maquiavelo. Personajes importantes de la época, contemporáneos de Shakespeare, pues está Erasmo de Rotterdam. Él fue un hijo de universidad, estudia en París y en Bolonia, y bueno, pues y parte del pensamiento humanista va a derivar de esta parte a través de textos como el de la utopía. En España está Luis Vives, también estudiante de la Universidad de Valencia, y entonces muy contemporáneo de Nebrija, en el sentido, recordarán ustedes, de la consolidación del español, del castellano como una lengua nacional. Está, por otra parte, Tomás Moro, y por supuesto, en Alemania no podríamos descartar a Lutero. Y en ese sentido también viene una revolución importante desde el punto de vista del pensamiento religioso. Aquí quizás quiero aportar, en el caso de nuestra obra principal, Hamlet me da a mí la impresión, un poco lo que yo he estado rumiando, que Elsinor, el castillo donde viven, es un castillo acendrado por esta tradición católica. Pero Hamlet es un joven que ha estudiado en Alemania en un colegio protestante, y entonces parte de ese sentido dubitativo de hago lo que me piden o no lo hago y tengo la certeza de que es mi padre y no la tengo, pues tiene que ver un poco, les decía yo, con esta idea de este conflicto cultural que quizás a muchos de nosotros nos ocurre en la actualidad, ¿no? Es decir, tenemos tanto que pensar de lo que nos rodea que el pobre Hamlet entra en una especie de calambre cerebral que no sabe para dónde hacerse. Entonces, en la parte del Renacimiento, pues son algunas de las cuestiones que están presentes, ¿no? No sé, por supuesto, hay muchas otras cosas. Se estudia donde estudia Hamlet en la obra de teatro, en la ficción, aunque en la realidad era cierto, ya estaban aquellas ideas de Copérnico, del heliocentrismo. Es decir, hay una concepción del mundo que sí empieza a permear de manera distinta, quizás un poco como hoy nosotros vivimos, qué pasará en unos años con lo que llamamos o lo que se llama inteligencia artificial. Bueno, pues para muchos será una revolución completa, para otros estaremos pensando con tiento que eso es una tomada de pelo, pero lo cierto es que es un cambio de época en el sentido más estricto de la palabra. Por ahí vendría un poco esta cuestión de lo que tenemos en el siglo XVI como cambios, ¿no? Esta pugna. Si bien Hamlet se ubica en Dinamarca, pues hay que recordar que es parte de los territorios ingleses y que comparten de alguna manera estas preocupaciones, y que el contexto que yo más o menos refiero, que trato de malglosar, pues son algunas de las ideas que podremos ir recortando de Hamlet, al menos como primer texto que vamos a tratar. Por aquí más o menos, Mauricio, me quedo. Por supuesto, hay muchas cosas del Renacimiento que no estoy mencionando, pero creo que esto nos da un contexto general de lo que pasaba en la época. Me parece muy bien, amigo, te lo agradezco mucho. Yo con ese contexto retomo puntos, la caída de Constantinopla, por supuesto, eh, el descubrimiento por los europeos de que existe otro continente que se llama América en 1492 no deja de, bueno, en las clases de literatura hispana, todo lo que tenga que ver con el español, se nos recuerda siempre que el Renacimiento tiene un punto de anclaje muy poderoso en el saqueo que se hicieron de las tierras de este continente, porque, digamos, Europa en ese momento, en los 2 siglos anteriores, pues está viviendo pestes, guerras, se están dando de palos entre ellos todo el tiempo, se están peleando por los escasísimos recursos que hay en la zona, y de pronto el florecimiento artístico y social y político, pues también tiene que ver con el exceso de recursos que empezaron a tener por el saqueo de recursos que obtuvieron de estas tierras. Eso produce una sociedad que vive con un poco menos de conflicto físico, ¿no? Y entonces las guerras se calman un poco y eso se transita un poco a lo cultural.
¿no? Y entonces empiezan a pelear eh, en lo político, en lo artístico, y se empiezan a ver las posturas por todas partes, y sale un artista y le escribe un soneto a otro diciéndole que está jorobado y narigón, y luego sale otro diciendo que tu rey no sirve, y luego, ¿no? Y empiezan por otros derroteros la cultura y se empieza a crear lo que ahora conocemos como la cultura de la Europa moderna, ¿no? Incluyendo los grandes filósofos, digamos, los grandes filósofos del siglo XVI, XVII, XVIII son producto también de esta combinación de cosas. Y también, bueno, no es que nos podemos extender toda la clase, pero nuestra tarea es ahora resumir este asunto en 15 minutos, así que me voy a concentrar. Voy a hablar ahora, yo les voy a hablar directamente del cambio de formato que estamos teniendo, ¿sí? Cambiamos de género ahora y ahora decidimos leer algo de teatro. Yo quisiera que quedara muy claro este cambio. Hemos leído narrativa, hemos leído cuentos, hemos leído alguna novela, hemos leído mitos, ¿no? Hemos leído mitología, y ahora vamos a leer teatro. Y el teatro tiene una peculiaridad que no quiero pasar por alto porque es parte de la constitución cultural fundamental de este género, y es que el teatro se representa, ¿sí? El teatro está hecho para ser representado, el teatro no está hecho para ser leído. La función de un texto dramático siempre es la representación. Y esa va a ser un cambio fundamental a la hora que ustedes revisen los textos. Yo les eh, ofrezco como consejo, si lo quieren tomar, si no también está perfecto, que conforme vayan leyendo los textos, atiendan a las distintas dimensiones de lo que estaría pasando en escena si eso se estuviera representando. ¿Sí? Porque en eso es en lo que está pensando el dramaturgo cuando escribe. A diferencia de el mitólogo, ¿no? De Hesíodo, que está escribiendo la cosmogonía de un mundo y que está intentando constituir un mito coherente con su sociedad que dé explicación a su forma de vida, a diferencia de un cuentista que está narrando un suceso verosímil que ya pasó o que podría pasar, ¿no? Están contando en pasado o está pasando, está contando en futuro, y su preocupación es otra. La preocupación del dramaturgo o de la dramaturga siempre es el presente. Y esa es una diferencia fundamental con los otros textos que hemos visto. El teatro siempre discurre en el presente. Cuando yo voy al teatro a ver una obra, vamos a decir Edipo, ¿no? Porque es lo que tenemos en común por ahora, antes de que entremos a Shakespeare. Cuando yo voy al teatro a ver a Edipo y yo me siento y estoy observando lo que está pasando en el escenario, yo estoy viendo que Edipo le está ocurriendo en ese momento. No es un actor, es Edipo en ese cuerpo, ¿sí? No es una situación ficticia, le está pasando en ese momento a Edipo, ¿sí? A diferencia del libro, yo agarro un cuento, yo agarro una novela, empiezo a leerla y cuando la cierro, se detiene el mundo. Yo puedo dejarlo en una página X y si mis ojos no discurren por el texto, el mundo no sigue ocurriendo. Y cuando yo lo abro, como que se despausa y continuamos, ¿no? En el teatro, la cosa no ocurre así, porque el teatro está hecho para ser representado. Si yo me salgo al baño y regreso, Edipo ya se sacó los ojos. ¿Sí? Y eso es una diferencia importantísima porque pues vamos a tener la comodidad de cerrar y abrir el texto cuando querramos, pero mi sugerencia sería que lo leyeran de un tirón, que es el impulso, o sea, lo que le preocupa al dramaturgo o a la dramaturga, porque el impacto va a venir de leer la obra de corrido. Es una sola pieza del presente que ocurre en este breve momento y después se va. La maravilla es que luego puedo volver a ir a ver Edipo y voy a volver a vivir ese presente. Sí, pero fíjense qué interesante. Esto solo es una locura de filosofía literaria que les quiero conversar, ¿no? Pero si yo voy a ver Edipo Rey una vez y me entero de todos los asuntos y lo que pasa y ta. Y yo voy la semana siguiente a ver la misma obra con el mismo actor en el mismo momento, no solo no es igual, eso es evidente, sino que lo que yo vi la semana pasada no ha ocurrido, apenas va a ocurrir.
apenas está ocurriendo en el escenario, ¿sí? Por eso les digo que el teatro siempre es presente. Siempre es presente. No importa que yo vea 100 veces Edipo, la vez 100, la vez 101, la vez 102, estará ocurriendo en presente la vida de Edipo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante a la hora de leer a Shakespeare, porque Shakespeare está dialogando con todo el discurso teatral y por lo que ya explicó Víctor, retomamos los textos griegos y latinos. Recuerden que cuando vimos en la mitología lo griego y lo latino no se parecen absolutamente nada, en nada. Pero, pero para los europeos del siglo XVI dijeron, ah, pues todo es lo mismo. Y entonces lo juntaron en el mismo caldo y por eso ahora hablamos de lo grecolatino como si fueran una cosa. Pero son dos imperios de 2 milenios cada uno, ¿no? Dos imperios culturales, ¿no? Dos imperios culturales de 2 milenios cada uno, que no se parecen en absolutamente nada, retomaron algunos nombres, retomaron algunas tradiciones, pero la democracia griega y la democracia romana no se parecían, las obras, la tragedia griega y la tragedia romana, aunque se llamaban igual y podían tener estructuras similares, no eran lo mismo. La filosofía griega y la filosofía latina no eran lo mismo, pero el hombre europeo antropocéntrico que empezó a descubrir en su propia sociedad las respuestas a la vida, pues le sirvió lo grecolatino o crearon el mito de lo grecolatino como una forma de responder los problemas del mundo. Cuando empezamos a sentir la ausencia de Dios en el mundo como orden de las cosas, necesitamos agarrarnos a otro lugar, ¿no? Y un poco donde encontramos eso fue la cultura. Sí, y la cultura en su gran conjunto, filosofía, historia, política, ¿no? En su gran conjunto. Em, para este curso yo igual les pediría que amén de sus, qué palabra tan precisa para esto, que amén al margen, así sea de sus creencias, que por supuesto son más que respetables, em, consideren que la iglesia en este periodo la vamos a analizar como instituciones políticas. Independientemente de lo que nosotros consideremos que existe o que no existe o que se puede o que no se puede, si existe el mundo de lo sobrenatural, si fuimos creados o no creados, si somos un accidente del universo, si somos parte de un gran diseño, lo que ustedes crean, aquí vamos a hablar de la iglesia y de lo religioso como instituciones políticas burocráticas que están organizando el mundo social en ese momento y bueno, en este también, solo que ahora son mucho menos poderosas, ¿no? Ahora son un mercado de nicho y organizan un conjunto de la sociedad muy específico, pero en el siglo XVI organizaban toda la sociedad, ¿no? Y por lo tanto eran unas disputas brutales y sanguinarias por el control y por el dominio del poder. De nuevo, independientemente de nuestras creencias y de lo que dicen los evangelios, ¿no? Entonces, eso, con eso nos vamos a topar a lo largo de todo Shakespeare. El teatro eh, se habla en presente, el teatro tiene un conjunto de personajes. Pocas veces nos vamos a encontrar con las sorpresas que pasan en una novela de detectives, ¿no? Que me van contando la historia y yo voy leyendo y tal, y de pronto, aparece la pista final y todo lo que leí anteriormente se reorganiza alrededor de esa pista y claro, ahí está el punto. No, no, en el teatro casi no pasa eso, o pasa bastante menos. En el teatro, desde el minuto uno, te presentan a los actores y tú sabes a quiénes vas a ver en escena, ¿no? Desde el minuto uno tú sabes en qué espacio de la representación van a estar, cuál es su papel dentro de este microuniverso, si es el conde, si es el rey, si es el hijo del campesino, si es la reina, si es... Ya tienes toda la información excepto qué van a hacer. Sí, y entonces es una delicia irse enterando en presente de qué va a ocurrir con estos personajes. Entonces yo les pediría que en la medida de sus posibilidades, pues consideren que es muy interesante leer las obras de corrido la primera vez, como para intentar captar el punch que nos está transmitiendo el dramaturgo, y luego, por supuesto, en el análisis. Esta vez, Víctor y yo tomamos el camino opuesto. Las veces pasadas hemos leído
mucho y hemos visto muchas series y muchas películas y hemos tenido poco tiempo de conversar. Esta vez elegimos el camino opuesto, elegimos menos obras, solo 3 obras, para tener oportunidad de comentarlas más ampliamente. Amigo, ¿algo que quieras decir antes de que pase yo a la idea del teatro isabelino? No, 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 nada más que efectivamente traes muy bien a colación lo que yo pasé por alto. El asunto de los descubrimientos, pues implica también un cambio en lo económico, en lo político, en lo ideológico, ¿no? Por un lado, España, que llega a estos territorios, pero también los portugueses que van por otras partes, ¿no? Por Razón, África, tienes por razón. Asia, y entonces, pues es una época en la que este sentido de lo que se está teniendo como nuevo, pues es todo un cambio cultural, toda una revolución. Estimado Nelson, por favor, toma la palabra. Gracias, profe. También no olvidar que, como dijo bien Mauricio, sobre esa época, pues estaba la temible flota española, la Armada Invencible, y entre lo que pasa actualmente, ¿no? O sea, ahorita soy aliado, mañana te traiciono, es un periodo nuevo, nuevas culturas, nuevas relaciones. Digo, este trato isabelino, no olvidemos la reina Isabel, ¿no? Pues hija de Enrique VIII, de Bolena, Enrique VIII mata a Bolena, o sea, lleno de tragedias, y también subió una tragedia, nunca se casó, y el Parlamento le exigió hijos, o sea, como que hay mucho fundamento para que también las obras de Shakespeare pesaran de esa manera, y también las de Marlowe. Entonces es un reflejo y unas obras teatrales, así que no hay mejor respuesta y aprendizaje que una imagen, ¿no? Entonces, si la pueden representar una vida cotidiana o como los noticieros de ahora, pues bueno, lo hacía Shakespeare. Entonces, un reflejo de toda esa sociedad de antes. Perdón, gracias Nelson, tienes razón. Pues hay muchos elementos del siglo XVI con el tema de la flota invencible, ¿no? En este ataque hacia Inglaterra, esta fortificación, pero bueno, hay muchos elementos de dónde cortar. Quizás por ahí, ahorita que Mauricio hable un poco sobre teatro isabelino, quizás venga un poco a cuento también, antes de empezar la obra, Mauricio, de pensar en esta estructura aristotélica que a lo mejor nos llega para el teatro de Shakespeare. Pero ya tú lo comentarás. Aquí estoy pendiente. Adelante. Claro que sí, amigo. Y entendemos entonces que el teatro está hecho para ser representado. Ahora tenemos la comodidad de leerlo, pero el fundamento es la representación. Y el teatro, a mí me gusta la metáfora contemporánea para hablar de lo que está pasando con Shakespeare, porque creo que solo en esta época voy a poder utilizarla, así que no la voy a desaprovechar. El teatro en el siglo XIII, XIV y XV, eh, en español es un espectáculo de la raza, ¿no? Es para la bandita, para el pueblo, la gente se da en los kioscos, se da en las plazas públicas, se da en el mercado y lo ve pues la gente de a pie. Y algunos pocos, los más sofisticados o los que se consideran los más sofisticados, terminan en algunas plazas reales, algunas plazas de castillos, presentando sus obras frente a alguna persona de la realeza. Pero es fundamentalmente un espectáculo, eh, digamos, del pueblo, ¿no? Con el siglo XIII, XIV y XV, con siempre una carga moral muy poderosa, porque era también aleccionador, ¿no? Recordemos que estamos en una época que no hay escuelas y entonces las indicaciones, eh, las normativas sociales que se mandaban desde los centros de poder, pues en este caso se hacen entre otros dispositivos a través del teatro, ¿sí? Y pues se presentan los autos de los Reyes Magos o los autos de los Evangelios o la pequeña pieza de tal cosa, de tal parte de la Biblia. Y entonces a partir de ahí se van tirando las directrices sociales, las normativas que se van eh, por las que se va rigiendo el conjunto de lo social. Para el siglo XVI, la cosa empieza a cambiar un poco. Recuerden que Martín Lutero escribe unas tesis contra el Papa,
donde no le gusta que se vendan indulgencias. Si a usted tiene permiso de ir al cielo porque me pagó $500, eso a Martín Lutero no le gusta, se queja, escribe una tesis al respecto, y el Papa León X le contesta diciendo, no, esas tesis que escribió el alemán borracho ese no sirven para nada. Así lo dice el Papa, ¿eh? Las escribió estando borracho Martín Lutero, cuando se le quite la borrachera cambiará de opinión. ¿No? Y entonces, pues Martín Lutero desde Alemania, el Papa León X desde Roma, pues empiezan un enfrentamiento que termina en la separación de lo que era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay un cisma religioso y se parte, ¿no? Esta ruptura que tiene la estructura burocrática religiosa en, eh, tiene un montón de aristas. La que nos interesa ahora es la que repercute en Inglaterra con Enrique VIII. Enrique VIII aprovecha muy bien ese cisma, ese pleito que ya está ocurriendo entre los jerarcas de la iglesia y los rebeldes de la iglesia. Él se quiere divorciar de una de sus múltiples esposas. El Papa le dice que no, por supuesto, porque pues está prohibido y es pecado. Y pues él lo que dicta dentro de Inglaterra es que ahora el nuevo jerarca de la iglesia va a ser él. ¿No? Al menos en lo que concierne a Inglaterra. Si ya no me dejas divorciarme, pues entonces yo me hago el jefe y yo digo que sí me puedo divorciar, ¿cómo ves? ¿Sí? Entonces, eh, pues esto cambia toda la estructura social, porque produce una disputa muy potente entre las personas que son de fe católica y que respetan al Papa, y las personas anglicanas, o que los católicos les llaman protestantes, ¿no? Porque se los dicen como revoltosos, ¿no? Los que protestan, ¿no? Ellos son anglicanos, eh, o bueno, luteranos en ese entonces, y los luteranos, los anglicanos, deciden no respetar ya la autoridad del Papa. Eso, pues finalmente es una ruptura política, porque estamos en el fin del medioevo. La estructura política católica organiza toda Europa. Y entonces que hay un conjunto de gente rebelde diciéndole que no, y luego por allá este se separa, y luego por allá este dice, no, pues ahora yo soy el rey, y además el monarca de la iglesia. Entonces empiezan a ocurrir un montón de cosas muy, muy tremendas. Para cuando llega Isabel I al trono, bueno, Jacobo primero antes y después Isabel I, eh, este cisma, este colapso no se ha terminado, no ha concluido. Por ejemplo, Shakespeare, eh, su familia, tanto materna como paterna, son católicos, son católicos. Y en la época en la que le toca vivir a Shakespeare, hay una solicitud de conversión al anglicanismo, a lo cual ellos se niegan. Y al negarse, pues el papá era mercader, su casa mercante va en picada y pierde el dinero. Entonces, pues este pleito entre Lutero y el Papa León X repercute en la vida de Shakespeare, que vamos a leer ahora, ¿no? Porque le piden a la familia que se haga católica, les dicen que no, empiezan a perder clientes, empiezan a perder posiciones sociales, etcétera. Eh, el teatro isabelino entonces, o lo que le llamamos teatro isabelino, que es este periodo del siglo XVI y poquito del siglo XVII, eh, es una etapa donde el teatro de Shakespeare, de Marlowe, con las ideas de Lord Byron detrás, eh, está reflejando esta tensión política, ¿sí? Shakespeare es muy cuidadoso de no tomar partido explícito. Van a leer siempre en los textos una duda por aquí, otra duda por allá, o debería ser esto, o debería ser aquello. Va a hablar de la justicia, de la bondad, del amor, de Dios, del infierno, pero donde ustedes lean eso, por favor lean un pleito político, ¿sí? No lean una virtud existencial, ni un... O sea, la disputa por el honor no es por el honor individual, están disputándose el honor social, ¿no? ¿Quién tiene derecho de blandir la palabra justicia? ¿Los protestantes o los católicos? ¿El papa o la reina? ¿No? Entonces, ¿quién tiene el derecho de decir qué es el cielo? ¿Tiene el derecho de decir quién se gana el cielo, Roma? ¿O tiene el derecho de decir quién se gana el cielo, Inglaterra? ¿Sí? Entonces es una disputa muy importante. Si cambian la palabra cielo
y honor, justicia, si la cambian por democracia, si la cambian por libertad, se darán cuenta que estamos en el mismo pleito ahorita. Sí, en este mismo momento se está disputando el valor de la palabra libertad, el valor de la palabra democracia y quién tiene el poder de decir qué es democracia, qué es libertad y cómo se ejecutan. Entonces está en una época muy convulsa y Shakespeare tiene que, es obligatorio para él, bueno, en sus circunstancias, él lo decidió así, pero digamos se constituye como obligatorio ese cuidado porque de eso depende que continúe su trabajo. Sí, él trabaja todo el tiempo. Recuerden que los artistas, pues, todavía ahora del Estado, ¿no? Bueno, en ese momento también del Estado, pero así como ahora dan becas para el FONCA y como dan becas para el Sistema Nacional de Creadores y se dan becas para la universidad, Shakespeare tenía su beca, ¿sí? Y él formaba parte de una compañía de Lord Chamberlain, el Lord Chambelán del rey. eh, Él es copropietario, él no es solo empleado, él es copropietario de las obras, ¿sí? Y- pero igual no puede hacer enfadar a sus mecenas porque le cierran la llave y se acabó la compañía, ¿no? O lo cortan a él y traen a otro y se acabó. No importa el talento que tengas, se acabó, ¿no? Entonces él tiene que manejar estas disputas personales, sociales, nacionales, con mucho cuidado de no perder también los mecenazgos y pues de seguir con su compañía, pues finalmente era su modo de vida. Nosotros quizá podamos verlo así como, oh, no, como místicos, pero pues no son místicos, igual comían, e igual necesitaban cuidar su chamba, ¿no? Entonces, una manera de Shakespeare de hacerlo es tratar con mucho delicadeza estos temas, pero nosotros ya 500 años después ya les puedo decir, ahí donde lean cielos, donde lean infiernos, donde lean honor, lean una disputa política. La metáfora que quería utilizar, porque no va a volver a pasar, es la lucha libre. ¿Sí? Quienes tenemos aquí más de 35, 40 años, conocimos la lucha libre del mercado. ¿No? Se subían en el ring, nos compraron muñequitos de plástico, estaba la Arena México, le aventabas la cerveza al Atlantis, bajaba Octagón y te daba un pierrotazo, ¿no? Digamos, era un espectáculo del pueblo en el que pues el pueblo mandaba y el espectáculo ocurría. Pero poco a poco, con el ingreso de los gringos a la lucha libre y con su televisación aquí en México y tal, la lucha libre se ha ido transformando poco a poco y ahora es un espectáculo que responde un poco más al sentido mercantil de la televisión. Ya cuando viene tu amigo extranjero lo llevas a la Arena México para que vea las luchas, los precios se incrementan, la gente más pobre ya no puede entrar. O sea, antes costaba 10 pesos entrar a la lucha libre, ¿no? Ahorita debe costar 800 pesos un boleto, ¿no? Entonces, pues eso por supuesto segrega y divide a la población que puede acceder y a la que no puede acceder. El místico es como la figura central de esta metáfora que les quiero contar, porque el místico es un chavo muy talentoso que pelea en México y luego lo llaman a Estados Unidos y luego regresa a México otra vez y hay una disputa por su identidad y entonces ahora cuando se aparece el místico ya quién sabe quién es, pero todo mundo así, ¿no? ¿No? Todo el mundo le aplaude y tal. Entonces hay una disputa muy interesante, política, económica, por ver ahora a quién le pertenece la lucha libre. Si todavía al pueblo y al vecino de Tepito que va a pagar 20 pesos por ver la lucha, ¿no? Para ir a ver al Mil Máscaras o para ir a ver a los Porquis, pues, se pagaban 20, 30 pesos, ¿no? Pero ahorita pagar una función para ir a ver al místico, pues sale en una lana. Piensen eso mismo en el teatro. Eso mismo estaba ocurriendo en el teatro en ese momento. El teatro era un evento popular, era un evento de la gente, pero con todos estos cambios estructurales y políticos que les estoy comentando, les voy a mostrar una imagen. Hay un cambio fundamental en la manera de entender este espectáculo. Es correcto, Ada, hoy en día el teatro es casi impagable y antes tú entrabas con una gallina en la mano, ¿no? Entrabas con una gallina en la mano o entrabas y te aventabas palomitas. Eso es justo lo que les quiero mostrar ahora. Víctor, por favor. Sí, Mau, nada más un poco a propósito de lo que tú estás explicando. Ustedes recordarán que en la obra, después vamos a hablar más de este asunto, pero ustedes recordarán que en la obra de Hamlet, precisamente el teatro es un vehículo para el personaje de poder, digamos,
tener la certeza de lo que él quiere, de lo que tanto le ha costado trabajo, pues tomar como por verdad, por certeza. Y es precisamente que hay un grupo de teatro ambulante. Es decir, es un poco como un espectáculo de corte circense. Incluso en muchas de las películas que nosotros llegamos a ver sobre la recreación de teatros de la época, por ejemplo, el Globe en Inglaterra, en Londres, pues tiene que ver un poco con este sentido de que está también dividido en estratos de gente que tiene mayor posibilidad de pagar y gente del pueblo que va y está en una zona del teatro mucho más popular, mucho más, digamos, hecha para la gente que no tenía el recurso de estar a lo mejor en un palco, en una grada, como hoy nosotros le llamaríamos. Pero dentro de la obra de Hamlet está esta parte que Mauricio está explicando. Perdón, Mauricio, ya. No, me encanta, de ahí retomo. Justo les estoy poniendo una imagen aquí. ¿La pueden ver? Sí. Este es el Teatro del Globo. Este teatro lo mandó construir el rey Jacobo y la reina Isabel justo para la compañía de Hamlet, ¿sí? Para que se representaran ahí esas obras. Aquí tiene partido esto para que ustedes puedan verlo, pero es un teatro que en ese momento era un monumento a la cultura. Tiene cosas, dispositivos tecnológicos que para el teatro eran una locura que existieran. Por ejemplo, si ven aquí el puntito 10 tiene una trampilla, ¿no? Y entonces con eso se hacían los trucos de los fantasmas cuando desaparecían, ¿no? Un montón de posibilidades. Las columnas acá arriba, la bandera que anunciaba si había una obra, que anunciaba quién estaba en la obra. Y tienen unas zonas muy bellas, este número 2 le llamaban The Heavens o los cielos, ¿no? Porque era la parte alta del teatro y donde se podían poner, pintar, colgar cosas que representaran el cielo. Y aquí abajo el punto 8 era justo el infierno, o The Pit, o el foso, ¿no? Donde caías al infierno. Y cuando querías representar eso, pues el actor se bajaba porque iba al infierno y hablaba desde ahí abajo, ¿no? O si alguien hablaba desde el cielo, se metía a la cámara de acá de The Heavens y hablaba desde ahí. Ahora, si leyeron Hamlet, cuando habla el espectro, pero habla fuera del escenario, él está o metido en la trampilla o hablando desde el pozo. Él no está en el escenario. ¿Sí? Los otros, pues se imaginarán, son habitaciones para los músicos, habitaciones de camerinos, etcétera. Pero para retomar lo que decía Víctor, contrario a lo que pasa hoy, los palcos eran la zona cara. ¿Sí? Para que la gente se sentara, para que estuviera cómoda, para que no estuviera con el populacho, ¿no? Y la parte de abajo, la parte general, era la parte más económica. Imagínenselo, ahora ustedes no soportarían ir al teatro isabelino, porque la gente está hablando, está comiendo, saca el pollo rostizado, ¿no? Digamos, y ahora alguien prende el celular en el teléfono y uno se infarta, ¿no? Digo, en el cine. O alguien empieza a hablar, que le comenta algo a su compañero en el cine de, oye, ¿te fijaste? Y alguien es, shh, ¿no? Lo calla luego, luego. No, no. El teatro isabelino y su par en España, el teatro de Corral, eran una fiesta popular. ¿No? Y entonces las personas que estaban hasta atrás no escuchaban nada, pero iban ahí a embarrarse en el conjunto de lo social, echar desmadre. Las personas de hasta adelante tenían pues un interés más, bueno, no un interés, era más asequible lo que estaba pasando en la obra para esas personas, porque lo podían escuchar, lo podían ver mejor, pero no se escapaban de estar en este ambiente. Por eso les digo, la metáfora de las luchas me gusta. La persona que va hasta adelante a las luchas le toca un escupitajo, le toca que le caiga un luchador encima, le toca un cervezazo, pero eso van. No es una tragedia. Uno va a eso. Sí, a eso sí iba el teatro isabelino. A eso sí iba el teatro de Corral, a vivir este espectáculo aquí en presente y con toda la gente. El globo se ve así. En realidad es un foro muy pequeño, es pequeñito, pero para nosotros, para esa época era un monumento gigante, le deben de caber más o menos 2000 personas. Nada que ver con el foro GNP, que son 60.000 para ver a los BTS, pero 2000 personas para el siglo XVI, pues es una monstruosidad de gente. Y fíjense, se ve así, lleno se ve así, así se ve lleno. Si lo notan, no tiene espacio para colgar indumentaria. No tiene telón,
no se pueden poner escenarios, no hay micrófonos, es un espacio, duodecagonal, no me acuerdo, pero es un polígono de un montón de lados, creo que son 16, no me acuerdo, creo que son 8 por cada lado, em, o 12, 6 de cada lado, y lo que ustedes, pero vean qué cerca está la gente, ay, lo estoy señalando con el dedo, perdón, vean qué cerca está la gente de aquí del palco del actor. Y la gente que está aquí abajo, pues lo tiene prácticamente enfrente, ¿sí? Esta era la vida del corral, esta era la vida del teatro isabelino. Y se estaba empezando a fracturar para convertirse en un espectáculo de caché, de alta alcurnia. Pues este teatro ya está patrocinado por el gobierno, ¿no? Ya está patrocinado por la realeza. Pero el dramaturgo, en este caso Shakespeare, debe de tener un ingenio tremendo y el público debe estar muy devoto a ese contrato de lectura para que yo me imagine un árbol ahí donde hay nada, para que yo me imagine un escenario donde hay una pelea de caballos donde hay absolutamente nada. Entonces, por eso Shakespeare es tan delicado, tan sofisticado con la palabra, porque tiene que convencer a todo ese montón de gente, a 2000 personas, que ahí hay un castillo, ¿no? Que ahí hay un espectro, que ahí hay un árbol y que además alguien está escondido detrás de ese árbol y está el otro actor parado ahí, haciendo como que está escondido atrás de un árbol, pero está atrás de nada, ¿no? Entonces, pues el actor tiene que convencer a esas 2000 personas de eso. Por eso les digo que el teatro es otro animal, ¿no? Es un animal distinto. Em, y del teatro isabelino, creo que es lo que les quería comentar. Voy, entonces, con eso cierro la idea, con el globo. Ah, bueno, el globo se quema rápido, se quema pronto, no dura ni 20 años. Y luego de que se quema, a las pocas décadas, no pasan 30 años, que lo reconstruyen. La cosa es que dentro del globo estaban todas las obras de Shakespeare. Y todos los originales de las obras de Shakespeare se quemaron en el globo. Los folios que tenemos, los folios que tenemos son folios recuperados por sus amigos que trabajaban todavía en el globo. Y ese es solo uno de los muchos datos que transforman a Shakespeare en un verdadero fantasma. Lo que decía Víctor de que si, no solo se decía que si era un amorío de Marlowe, se decía que era Marlowe, también se decía que era otra persona. Y entonces el mito de Shakespeare es tremendo porque tenemos muy pocos datos reales de su vida. Muy poquitos. Por ejemplo, no sabemos cuándo nació, sabemos cuándo se bautizó, pero no tenemos registro del día de su nacimiento. Entonces, ahora paso a lo de la vida de Shakespeare, pero Víctor quiere decir alguna cosa. Por favor, amigo. Gracias, Mauricio. Nada más mencionar que así como en la imagen de que nos mostró Mauricio, hay una especie de trampilla por donde entraban y salían, digamos, los actores o algunos trucos seguramente que por ahí estaban. En el mundo del teatro griego existía también lo que se llamaba la Deus ex machina, ¿no? Que era una especie como de grúa, donde si el dios tenía que aparecer en escena, no aparecía quizás por esta trampilla de debajo del suelo o del piso, sino era una grúa que colgaba al personaje masculino disfrazado de deidad y entonces tenía una intervención en el teatro a partir de una grúa. Entonces, pues en realidad en el caso del teatro isabelino, estos adelantos, digamos, tecnológicos, estas innovaciones, pues también tienen de alguna manera su raíz en estas tradiciones, pues de la antigüedad grecolatina en función del teatro, ¿no? Ya por ahí ahondaremos un poco más en esto. Perdón, Mauricio, esta digresión. Adelante. No, no, muchas gracias, amigo. Efectivamente, los dispositivos tecnológicos van cambiando con la época y la grúa, digamos, es una forma de decirle unas cuerdas y dos poleas, ¿no? No era una grúa en toda forma. Y, por ejemplo, bueno, no va a desviar. No, vamos con Shakespeare. Vamos a pasar ya a Shakespeare, al fantasma de Shakespeare. Por ejemplo, les decía, la cultura popular, la cultura de masas nos tiene mal acostumbrados, como los libros de texto, a decirnos muchas mentiras. ¿No? Que son verdades complicadas, pero que de alguna manera se tienen que comunicar y para comunicarlas de algún modo,
lo que vamos a hacer es decir algunas mentiras piadosas. Por ejemplo, que Shakespeare nació el 26 de abril de 1564, falso. Falso, falso, falso. Tenemos registro de que fue bautizado el 26 de abril de 1564 con el dato de que además es en el calendario juliano. ¿Sí? No es en el calendario gregoriano. Entonces ahí hay meses de diferencia y depende de qué calendario juliano, porque el calendario juliano por Julio César tiene variaciones a lo largo desde que se impuso hasta la época de Shakespeare, pues tiene como 8 enmiendas. Entonces hay que ver todavía de qué calendario juliano. ¿No? Muere el 23 de abril en el calendario juliano o ya existe el registro del calendario gregoriano, que no existía antes o no se usaba antes, el 3 de mayo de 1616. Pero estas mentiras piadosas es que se dicen, ¿no? Por ejemplo, Cervantes murió el 22 de abril de 1616, igual, comillas, un día antes que Shakespeare. Bueno, sí, de otro calendario, ¿no? Entonces vamos ahí viendo que la verdad es muy, muy borrosa. ¿Qué sí sabemos de Shakespeare? De Shakespeare sabemos que nació en un sitio llamado Stratford upon Avon, que estaba pues en el reinado de Inglaterra. Sabemos que pues era un hijo de una familia que era medianamente acomodada pero que estaba en caída a la desgracia, ¿no? John Shakespeare era un próspero comerciante, Mary Arden era de familia distinguida y el siguiente registro que tenemos de Shakespeare después de su bautizo es su acta de boda. Entonces, en realidad no sabemos nada, ¿no? Exacto, a de esa coincidencia se festeja el Festival del Libro y la Rosa, pero es una coincidencia mentirosa, ¿no? Era lo que les quería decir de esa coincidencia, ¿no? Eh, el siguiente registro que tenemos de Shakespeare es cuando se casa con, curiosamente, Anne Hathaway, ¿no? Como la actriz que se llama ahora así, Anne Hathaway, que era bastante mayor que él, tenía 8 años más. Anne Hathaway tenía 26, William Shakespeare tenía 18. A mí no me gusta leer las obras a través de la vida de los autores porque pues el mundo de la imaginación es mucho más extenso que la vida que pueda uno vivir cuando en la ficción se pueden vivir varias vidas, pero sí van a ver en Shakespeare mucha relación entre las relaciones de mujeres mayores con hombres más jóvenes y van a estar ahí como muy, muy presentes todo el tiempo. Tuvieron 3 hijos, Susana y, bueno, no se llama Susana, Susan, y los mellizos Hamnet y Judith. Por supuesto, Hamnet, la obra Hamlet está fuertemente inspirada por su hijo, quien se muere a los 11 años. Se le muere a los 11 años y unos 5 años después escribe Shakespeare Hamlet. Hay una cosa aquí con las palabras. Aquí vamos a intentar ser menos rigurosos que lo que nos pide la RAE porque estamos antes de que se inventara el primer diccionario de inglés. Entonces, por ejemplo, Hamnet y Hamlet son indistintos, son intercambiables. Entonces la obra se puede llamar Hamnet, ¿no? O el niño se puede llamar Hamlet, ¿no? Es completamente indistinto. La esposa, que se llama, ay, se me fue el nombre, Anne Hathaway, también es como José y Pepe, también hay otra forma de llamarla que era Agnes. Y Anne era como un diminutivo de Agnes, ¿no? Entonces, también Agnes y Anne son de algún modo intercambiable. En esa época, no digo que para siempre y no digo que para nosotros, pero en esa época eran más o menos intercambiables. Y luego después de ese momento, tenemos los años perdidos. No sabemos absolutamente nada de la vida de Shakespeare. Como pueden ver, en realidad no sabemos nada de la vida de Shakespeare hasta que empezó a producir obras. Sabemos que se bautizó, sabemos que se casó, sabemos que tuvo a sus hijos, sabemos que se le murieron los hijos y después, ya para la década de 1590 ya sabemos que era un dramaturgo exitoso y que era un dramaturgo exitoso que se había movido a Londres para empezar a producir obras y que ya formaba parte de la compañía de Lord Chamberlain. ¿Cómo llegó ahí? No tenemos idea. Gracias a quién no tenemos idea.
Entonces, pues esas cosas no las sabemos, ¿no? Pero a partir de que empieza a producir obras, ya tenemos algunos registros, pero de nuevo son muy fantasmales. Por ejemplo, la primera versión, la primera publicación que tenemos de Romeo y Julieta es del siglo XVII, es como de 1623 más o menos, pero por otros registros sabemos que Romeo y Julieta sí se presentó en la época de Shakespeare. Sí, pero pues, se quemó, se perdió y nadie recuperó el original y solo hasta 120 años después se publicó la obra. Entonces es todo un tema, ¿no? Descubrir qué pasó con la vida de este hombre. Y que nos interesa eh, Hamlet, que es una obra ya del siglo XVII, se escribe y se presenta entre 1600 y 1601. Sueño de una noche de verano, que esa es tantito previa, entre 1595 y 1596, justo antes de la muerte de su hijo, perdón, muy cercana a la muerte de su hijo, y Macbeth, que es de 1605, 1606 por ahí. Esas son las fechas de publicación, bueno, de representación de las obras de Shakespeare, pero siempre con un tonito de cuidado, ¿no? Em, Veremos dos tragedias y una comedia donde pues solo es un recordatorio veloz. La tragedia es una estructura que ya vimos con Edipo, ya vimos en otras sesiones, en las que ellos están, Shakespeare está recobrando las estructuras de lo que él llama grecolatino, eh, con todas sus enormes diferencias, pero vamos a decir fundamentalmente que trata de personajes altos. En este sentido, alto significa nobles, significa de alta alcurnia, de casas reales, y significa y estos personajes van a tener un final, eh, pues malo para ellos, un final trágico, un desenlace triste, donde probablemente alguien o muchos mueran, donde probablemente alguien o muchos caigan en picada. La estructura de la tragedia es de arriba para abajo, ¿no? Toda la peripecia que ocurre en la tragedia nos va a llevar por este tobogán hasta la perdición. ¿Sí? Mientras que en la comedia el camino es el opuesto. Empezamos con personajes bajos, empezamos con campesinos, empezamos con sirvientes y la peripecia nos va llevando hacia una resolución feliz, una resolución amigable. Eso es lo que tengo yo para ofrecerles por contexto. Intenté resumirles todo un seminario de teatro de 3 meses en 20 minutos. Lo hice lo mejor que pude, lo prometo. Pero iremos, ¿no? Iremos escudriñando todos estos términos a lo largo de las sesiones. Víctor, por favor. Gracias, Mauricio. Sí, pues aquí nada más decir este término que menciona Mauricio, la peripecia, como un cambio de fortuna, que ocurre en el personaje. Y como bien dijo, la estructura de la tragedia, pues en el caso de Shakespeare, como también en buena parte de la literatura, el tema de la mímesis o de la imitación tiene que ver con personajes nobles de cuna alta, aristócratas, que de pronto se ven envueltos en una peripecia que los lleva a un cambio de fortuna. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que pensaba Aristóteles en el arte poética, es que la peripecia funciona precisamente porque el personaje cae en desgracia. Es decir, su cambio de fortuna no es llegar y comprar mi boleto de la lotería y ganarme los 8 millones, sino más bien que hice algo o pasa algo y eso me lleva a un final, digamos, a una serie de caminos donde me va a ir muy mal, o nos va a ir muy mal a todos por mi mala suerte o por lo que yo hice. Y va un poco en ese sentido esto que Mauricio dice de la peripecia y de los personajes nobles de la tragedia. Pues a mí en esta parte, Mauricio, me gustaría seguirle entrando al tema de la estructura del teatro, de cómo va llevándolo en nuestra obra de Hamlet, pero me gustaría también escuchar a nuestro público en función, si quieren, de estos primeros actos de Hamlet. Podemos ir abordándolo en el sentido que ustedes quieran, del fin para el principio o del principio para adelante, un poco escuchar
¿Cuál ha sido la experiencia de lectura que ustedes tuvieron o la experiencia de haberse acercado a Hamlet a través de otras aportes culturales como el cine? Que hay, creo, pues asuntos muy, muy valiosos que yo después quiero mencionar. Entonces, Como, adelante, por perdóname, favor, si alguien... como apócope, como invitación a que hablen de la cultura eh, de masas en la que vivimos. Hay más o menos unas 250 películas basadas en textos de Shakespeare, más o menos unas 21 series de televisión solo en el siglo XX. Bueno, sí, solo en el siglo XX, no contamos el XXI. Ahorita salió la película de Hamlet, que también está alrededor de Hamlet, y digamos, la cultura popular está llena de referencias a el trabajo de Shakespeare, y si es la primera vez que se acercan a Shakespeare o si ya lo vieron en la representación teatral, si ya lo vieron en el cine, si vieron una serie, por favor, sus comentarios son más que bienvenidos. Gracias, Mau. Adelante, Ada, y luego le damos la palabra a Nina. Por favor, Ada. Yo a lo largo de la lectura, la primera referencia que me vino en la cabeza fue el Rey León, así, Ah, ok. o sea, rapidísimo. Pero conforme fui avanzando en la lectura, me sorprendí de que yo creo que la fuente es esta, Herodes, Antipas y Herodías, en la Biblia. Herodías estaba casada, vaya, es una bronca en la dinastía Idumea en el siglo primero después de Cristo, ambición de poder, intrigas políticas y la ejecución de Juan el Bautista. Herodías resulta que era nieta de Herodes el Grande y se divorcia de Felipe I, de Herodes Felipe I, para casarse con su cuñado Antipas, Herodes Antipas, que es el tetrarca de Galilea. Bueno, hay escándalo, conspiración, se casan tras el divorcio de ella, y en la ambición que tiene Herodías, porque aquí toda la bronca es Herodías, como siempre en la Biblia, la mujer, o sea, siempre tenemos la culpa, ¿no? Herodías está muy insatisfecha con su posición e insta y presiona a Antipas para buscar mayor reconocimiento en Roma. Pero sus intrigas fracasaron cuando el emperador Calígula exilió la pareja a la Galia, la actual Francia, alrededor del año 39, y allí es donde mueren. Entonces dije, no manches, y está así como muy, ya sabes, ¿no? Así de pásenme el FAT, que está bien, re bueno el lavadero. Me sorprendió muchísimo encontrar esta similitud de la historia de Hamlet con la de Herodes. De Herodías. Que bueno, también sabemos, en mi casa cuando me traían de mi mamá, mi papá para un permiso, mi abuela me decía, a ti te traen de Herodes a Pilatos. Mi hijo no se quiere hacer cargo. Me sorprendió mucho y eso les quería comentar. Muchas gracias. Si hacemos la filología de lo que estás comentando, Ada, vamos a encontrar algún hilo por ahí, porque Hamlet está basada en un libro, bueno, en una gesta que se llama la Gesta Danorum, que es donde se cuenta la historia de Hamlet, que es un joven príncipe, que eso sí pasa en Dinamarca, ¿no? Pero ustedes notaron los nombres, pasa en Dinamarca, pero todos tienen nombres griegos, ¿no? Pues es la conjunción de Shakespeare y del europeo moderno de juntar todo en una cosa, pero este es un texto del siglo XI. Entonces, de alguna manera, Shakespeare leyó Hamlet, la Gesta Danorum, y la recreó, pero si hacemos filología de la Gesta Danorum, estoy seguro que llega al punto que nos marcaste, seguro. Hay un pasaje también que tendríamos que recordar, digamos, como hipotexto, como obras que van dándole sentido a todo este asunto que vamos leyendo ahora. Hay que recordar la Orestiada de Esquilo o de estos personajes de teatro griego, donde Clitemnestra mata a Agamenón una vez que llega de la guerra de Troya, y entonces también hay una especie donde el hijo va a vengar ahora la muerte del padre matando a la madre. Y entonces, claro, la trama, digamos, no es exactamente igual, pero la obra va teniendo una serie de vasos comunicantes hacia atrás, de textos que le van dando sentido. Esta misma obra de Hamlet, pues
por ahí yo leía que es una historia, es una leyenda de la tradición, incluso pues de Países Bajos, no sé, donde esta parte de Hamlet tiene que ver también con un parricidio. Y entonces por ahí aparece Ada muy bien esta referencia, que seguramente también la vamos a encontrar en el texto bíblico. Por ahí Hamlet tendrá algunas anotaciones, las voy a mencionar después, que tienen que ver un poco cómo la obra está representando otras obras también de la tradición, que me parece que es parte de la valía de Hamlet en ese sentido. Gracias, Ada. Y Nina, por favor, adelante. Hola, sí, bueno, yo pues también para compartir mi lectura, que en esta ocasión, porque ya la había leído desde el punto de vista psicoanalítico, Lacan tiene todo un seminario dedicado a Hamlet incluso, este, pero en esta ocasión mi lectura sí, lo que me llamó la atención, bueno, no lo he leído todo, voy en el segundo acto, pero sí la cuestión del cristianismo, ¿no? De cómo está en el fondo del asunto, no solo de una manera institucional, como lo vamos a ver que nos dice Mauricio, sino también desde el punto de vista, pues, religioso en sí mismo, ¿no? Como en algún momento dice Hamlet, no, no me puedo suicidar porque el Eterno me lo tiene prohibido, ¿no? Como un mandamiento el suicidio. Pero claro, pues está el de matar, ¿no? Y por otro lado, pues ya había divorcio. ¿Por qué no se divorció del padre de Hamlet en lugar de cometer el crimen? No habría tragedia, ¿no? No había tragedia. Pero es interesante que ya había divorcio y conseguido de qué manera, ¿no? Con este cisma cristiano del anglicanismo. Yo pensaba que Shakespeare era anglicano, pero claro, todo estaba muy, muy fresco, ¿no? Esa separación con Enrique VIII respecto al Papa. Pero en fin, este fue es mi comentario y pues muchas gracias. Nina, No, querida, yo quería, al contrario. justo me agarraste con los dedos en la puerta, porque ese pasaje del que acabas de hablar, justo es uno de los que yo tengo por comentar, al rato lo comentamos con más tranquilidad, porque ese pasaje en particular, donde, oh, si no fuera un pecado que yo me suicidara y que no tomara mi propia vida, yo ya me hubiera desvivido, ese pasaje es una disputa política entre la orden católica y la orden anglicana, ¿no? ¿Quién va a decidir cuáles son las cosas que sí podemos hacer y que no podemos hacer las personas religiosas, ¿no? ¿Quién dice que me puedo suicidar? ¿Quién dice que no me puedo suicidar? ¿Cuál es el castigo? Si me voy al cielo, si me voy al infierno. Para los anglicanos no existe el purgatorio, para los católicos sí. Entonces, ¿a dónde me voy si hago esto? No, no, es un tema interesantísimo. Ahora lo conversamos más a profundidad. Amigo Víctor. Pues yo pienso que es una parte importante de conflicto en la obra, esta parte religiosa. Me parece que toda la obra de Hamlet está un poco atravesada, aún mucho atravesada por esta parte. Ya después regresaremos, pero por ejemplo, quiero hacer mención aquí, efectivamente, al final del acto segundo, exactamente al final del acto segundo, donde el espíritu que he visto, dice Hamlet, el espíritu que he visto puede ser el diablo. Por supuesto, aquí me acerco yo un poco a mi traducción y siguiendo un poco la filosofía de León Felipe, que pensaba que la palabra del otro en boca del poeta, pues ya la hace propia, la hace suya, es decir, las traducciones pueden variar un poco en lo que yo estoy diciendo, pero esta parte que dice Hamlet del espíritu que he visto puede ser el diablo, y el diablo tiene poder para tomar una figura agradable. Es decir, el mal nos seduce solo por el tema de lo sensible y no necesariamente de la razón. Y sí, quizá por mi debilidad y mi melancolía, como es tan potente con tales espíritus, me engaña para condenarme. Y efectivamente, hay un freno en Hamlet respecto de dejar de sufrir esta vida, es decir, esta vida mundana, muy del siglo XVI, donde está transida por el dolor, por la muerte, por la incertidumbre,
pues hay algo que le impide quizás suicidarse por ese temor a lo que vendrá después. Es decir, como nadie ha regresado de aquel territorio, dice Hamlet, que nos venga a contar lo que hay, y después viene otra vez, Nina, la duda, pues si realmente el espectro es un espectro que se puede concebir desde el punto de vista religioso, pues entonces el alma es inmortal, o el alma tiene un sentido más allá de trascendencia de esta vida, y será un poco desde el punto de vista religioso quizás que detenga al personaje para actuar o no actuar en lo que es la venganza de la sangre. Muchas gracias, Nina. Adelante, Nelson, por favor. Gracias, profe. Bueno, aquí veo varias cosillas. Siempre uno de los dos únicos destinos del hombre, de tomar decisiones y la muerte. Creo que Shakespeare lo expresa muy bien en ello. Y bueno, una condición humana de intereses, ¿no? De traiciones tras traiciones tras traiciones. Se me viene a la mente, eh, basándome a lo que dijo Ada, pues Vlad Tepes, ¿no? Vlad Tepes, el empalador, el que después Bram Stoker hizo su obra de Drácula. Pues, ¿qué pasó? Que su propio padre lo mandó al Imperio Otomano porque Rumania dependía de ello. Y después su hermano Radu lo traiciona y luego, a pesar que fue conde de Valaquia, pues Valaquia era muy limitada y finalmente toda su vida fue lleno de traiciones de su mejor amigo y de su hermano. Todo por un interés, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Claudio, pues se casa con Gertrudis, pero obviamente para tener una posición política. Y pues eso no ha variado en ninguna época, ¿no? Siempre ha habido ese tipo de conductas. Así es, Nelson, comparto ese asunto. Ese es parte de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, la historia de la humanidad es una historia. Yo digo que está un poco, el amor, la vida y la muerte es lo que al estilo de Miguel Hernández, ¿no? El amor, la vida y la muerte en el ser humano. Y entre la vida y la muerte y el amor están todas las traiciones y todo lo que pasa en la historia de la literatura. Pero pues por ahí va un poco. Gracias, gracias, Nelson, en lo que comentas. Bien, ¿algo más que nos quieran compartir de esta primera escaramuza con Hamlet? Se hizo el silencio. Es el silencio del espectro del Es fantasma el del papá silencio de es el Hamlet. preámbulo de la aparición del espectro. Fíjate, es el espectro del padre. Sí, sí, La podemos duda empezar es por ahí, realmente podemos si es empezar el con el dramatis padre. person. Mira, Rocío acá está diciendo que Hamlet era súper indeciso y que si de veras estaba loco, temazo, temazo. Vamos a empezar por ahí con el dramatis personae. Si te Fíjate, parece, para fíjate, darte pie a que hables de todo lo espectral, hay una cosa que en la mera portada, solo presentar a los personajes, se presenta a todos los personajes y en inglés, esto es una cosa que les quiero comentar, tengan cuidado, yo les ofrecí la versión bilingüe, porque hay muchas cosas que en español están mal traducidas. Incluso con los más, no están mal traducidas, es su interpretación, pero es una interpretación de una época, es una interpretación de unas ideas, es una interpretación de una forma de entender el texto, pero si somos más legalistas con la traducción, hay unas cosas que se pueden escapar. Por ejemplo, con esto te doy pie, amigo, cuando se presentan los personajes, se presenta The Ghost of Hamlet's Father, ¿sí? Y en español se presenta el espectro del padre de Hamlet. Fíjense qué diferente es decir eso que decir el papá de Hamlet en forma espectral. Es un espectro en forma del papá que decir el fantasma del papá, porque eso es lo que va a ocurrir después. Aunque en el Dramatis Personae se presenta como el fantasma del papá de Hamlet, en todo el discurrir de la obra, Hamlet y el espectro lo presentan como un espectro con la apariencia del Papa. Y eso va a sembrar esa primera duda como de, ay, ¿qué estoy viendo? Amigo, por favor, llévanos por tu mundo sobrenatural. no, 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 me parece que, bueno, me parece que lo haces bastante bien en ese sentido
de la traducción. Yo lo disfruto de las dos maneras porque finalmente a lo largo de la obra me va dando pie un poco para esta parte también dubitativa, así como, como yo como quizás lo hizo Hamlet. A mí me llama mucho la atención en el primer momento, en el primer acto, cómo la presencia de este espectro, de esta figura fantasmal, que puede o no ser, vamos a dejarlo en este primer acto, puede o no ser la figura del padre, puede ser un demonio que venga y seduzca a Hamlet para llevarlo a los mismísimos infiernos, lo seduce de una manera, lo engaña, digamos. A mí me llama mucho la atención que la primera aparición es con los guardias. Es decir, no es una figura que se haga patente, sea o no el padre, no es una figura que se haga patente en la soledad de Hamlet, ¿no? Recuerden ustedes aquel momento en el que está con la madre reprochándole y la madre le dice, pero si este está loco, porque ¿con quién está hablando? Y él le dice, no, pues es que no estás viendo a la figura. No, no estoy viendo nada. Pero más bien este espectro, este espíritu se hace patente a los guardias. Es decir, pertenece en el cuento o en las historias de terror, de misterio, fantasmales, aparece más bien a la tradición popular. Y entonces se hace presente este espectro del fantasma entre los guardias. Es decir, suponemos una serie de personajes que no tienen cultura, digamos, letrada, y en ese sentido, bueno, pues ellos serán quizás la primera vía de generar la duda de si es o no es. Y por otra parte, la aparición del fantasma, pues ya es un indicio ya en la obra de que hay algo quizás como putrefacto, como que hay algo que no está deambulando bien en Elsinore, en Dinamarca, y bueno, estos son los primeros personajes que van a ser el portavoz de que aparece. Entre esos guardias hay uno muy interesante que va a ser Horacio. Lo que Mauricio decía hace rato de que Horacio o los nombres no son una gratuidad, pues hay que recordar que el nombre de Horacio, de manera directa o indirecta, está remitiéndonos a este personaje latino, ¿no? A este sabio latino que incursionó en los estudios de literatura y otras cuestiones, y es alguien letrado. Hay que recordar que desde el punto de vista de Hamlet, Horacio es un universitario igual que Hamlet. Es decir, los dos asisten a la universidad, a la misma universidad, y tienen los mismos estudios. Y ahí hay una cuestión interesante. El primero que intenta entablar un diálogo con este espectro es Horacio. Y Horacio, que le habla al fantasma, lo hace también desde lo que sería la cultura popular. Es decir, él es una persona que puede no solamente ser letrado en el sentido universitario, sino también es alguien que sabe hablar o sabe moverse en el tema de lo popular y por eso se acerca por primera vez al fantasma o al espectro y es quien le va a dar después, digamos, el aviso a Hamlet de lo que está ocurriendo. Pero el fantasma en este sentido, pues es sinónimo, si queremos verlo desde el punto de vista político, que creo que así además lo va planteando el texto, pues tiene que ver con que hay algo malo en Dinamarca, es decir, hay algo putrefacto, algo que no nos dicen todavía, pero que Hamlet intuye ya con que la madre se ha casado de manera tan pronto con el tío, que pues hay algo que le choca, que le es aberrante en el sentido de que él va a llamar que es una especie como de relación incestuosa. Yo realmente no entiendo el tema de lo incestuoso, y aquí lo platicaba yo con Mauricio, en el sentido que no se está casando con un hermano de sangre. Sin embargo, el hecho de haber sido cuñados, quizás en ese sentido, en ese contexto, sí tiene el sentido de la familia, de la cercanía, y en mi caso, en el caso de mi traducción, hay una especie como de insistencia en llamar que hay una relación incestuosa de la madre con el padre. Entonces aparece el fantasma a los soldados y en esa tradición popular y letrada, Horacio es quien se acerca e intenta, digamos, tener el primer diálogo con él y se desaparece. Canta el gallo, la tradición de que la luz no puede tenerlo, digamos, por más tiempo que el de la noche, que el de la oscuridad, y se desaparece hasta que Hamlet va y habla con él, ahora sí, a solas, apartado en una torre del castillo, donde tiene, digamos, un primer atisbo de lo que en el mundo griego van a llamar anagnórisis. Es decir, como el descubrimiento, anagnórisis en el mundo griego para Aristóteles, en la tragedia griega, era el descubrimiento de la verdad.
Entonces Hamlet intuye con esta aparición que hay algo podrido, que hay algo que no circula, no le gusta que la madre se haya casado, no tiene está muy triste por la muerte del padre y la festividad de la madre y del tío en esa aparente felicidad de su matrimonio. Aparece el fantasma y le dicen, espérate, porque aquí lo que ocurre es esto, y va a ocurrir en el siguiente acto, pero es una especie como de inicio de una anagnórisis de lo que está ocurriendo es esto, es decir, todo el mundo piensa que morí por un tema natural, y en realidad esta serpiente del tío es quien me envenenó. Entonces le cuenta y le revela parte de esa verdad. Entonces, aparte de la aparición del fantasma, me parece a mí, digamos, como un punto importante para el comentario. Mauricio, vi que levantaste la mano, perdón. Voy a hacer un comentario gemelo al tuyo, voy a ir por los mismos derroteros que tú, más o menos en el orden que lo dijiste, por hacer unas anotaciones. El primero, los nombres. Efectivamente, Horacio es una referencia al filósofo latino, ¿no? Por supuesto. Pero no solo él, está plagada la obra de Shakespeare de esto. En Hamlet, en la siguiente escena, nos vamos a topar con Laertes, el padre de Ofelia. Y Laertes, en la cultura griega, era el padre de Edipo, rey de Ítaca. Y entonces, para mí es imposible rastrear todos los nombres que están ahí marcados, pero será muy valioso las aportaciones de cada uno, de cada una, que nos vayan diciendo cuáles encontraron, ¿no? Cuáles les parecieron ahí. Por ahora nosotros hemos descubierto Horacio, Laertes, seguramente que uno de los guardias se llame Bernardo y otro Marcelo tendrá algún sustento cultural, pero yo no alcanzo a dimensionar todos, pero si ustedes nos van aportando, se los vamos a agradecer. Y sobre el fantasma, fíjense, después del romanticismo se nos acostumbró a pensar que el fantasma vive en la casa, que se te aparece en el cuarto, que te jala los pies. Pero este fantasma es completamente distinto. Este espectro está plantado en el castillo y viene con armadura. Es un espectro, digamos, regio, ¿no? En ese sentido. Viene vestido y con la visera abierta, viene armado, viene con su cinto, ¿no? Viene con todo el porte real y se niega a hablar con quien no sea de su alcurnia. Y entonces, si eso no nos da, eso nos da una pista por ahí de que, pues si no es el rey, seguramente imitará muy bien al rey, ¿no? Será una muy buena mímesis del rey. Porque solo les hace gestos, pero con el que habla es con Hamlet. Y Horacio, educado, recuerden que estamos en un periodo donde la alquimia también se considera científico, también se considera sistemático. Horacio, al conocer de lo sobrenatural, también conoce, ¿no? Del mundo filosófico. Estamos en un mundo donde eso está mezclado, no está separado como en nuestra época. Entonces, esa nota les quería traer sobre los nombres y sobre cuando lean, si tienen oportunidad, no se pierdan, por favor, ir dándole una ojeada también a la parte inglesa, porque en inglés Shakespeare escribe sus obras en versos. Nosotros lo estamos leyendo en prosa, lo estamos leyendo como un monólogo, como un diálogo, como una conversación, como un soliloquio, pero si lo leen en la parte inglesa, pues son versos, algunos riman, tienen alguna estructura completamente asimétrica porque no mantiene una estructura en el sentido de la poesía lírica, pero hay rimas, hay pareos, hay versos heptacasílabos, hay versos heptasílabos, y entonces sí hay una estructura rítmica que en inglés suena distinta que en español. Em, Nelson, por favor, Está estás apagado tu muteado, micrófono, amigo, Nelson. no te escuchamos. No, qué bueno que ahorita no tuve muchos pacientes en la mañana, ya van llegando. He disfrutado mucho esto y te voy a echar la culpa, Mauricio, porque nota que dijiste y haciendo un poquito de recuerdos de Hamlet y Hamlet, yo me pregunté hace un momento por qué Shakespeare escogió Dinamarca. Y resulta que había un conflicto y se basó en la leyenda del medievo de Hamlet. Yo no sabía eso. Y es casi la misma trama, es que es más violento ahí.
Este, perdón, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, Y, perfectamente. y este, y pues eso me llamó la atención, la coincidencia que agarró ahí un punto histórico. Eso era, prácticamente, porque prácticamente era lo mismo, el fantasma del papá de Hamlet se le aparece, el tío es el que lo mata, se casa con la mamá de Hamlet, etcétera, etcétera. Entonces, y de hecho hay una película que se llama The Northman y está en Netflix. Eso es. Gracias. Sí, Esa Nelson. referencia popular, justo lo que decía Ada. Ada decía que le recordaba al Rey León, ¿no? Si ustedes se Ah, miran la trilogía del Rey León, la primera es Hamlet, la segunda es Romeo y Julieta y la tercera es Sueño de una noche de verano. Y entonces los guiones están transformados a modo Disney, pero son guiones shakespearianos. The Northman, o El Norteño, o El Nombre del Norte, es difícil rastrear de dónde se produce el guión, si se produce de Hamlet, si se produce de la Gesta Danorum, digamos, es difícil rastrearlo, ¿no? O si se produce del mismo Rey León, porque las tramas, pues efectivamente son las mismas. Y en nuestra cultura popular vamos a ir observando que estamos inundados de cultura shakespeariana por la beta eurocéntrica que nos toca por nuestra educación, ¿no? Diana, por favor. Hola, 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 bienvenida. gracias. Pues yo primero quiero agradecer porque estoy disfrutando mucho la clase. Creo que hay datos muy interesantes y, y finalmente, como estudiante hace muchísimos años, tuve la oportunidad de acercarme a la obra de William Shakespeare a través de la clase de literatura, ¿no? Cuando veíamos literatura universal y nos daban de tarea leer, este, pues diversas obras. En particular, Hamlet la leí mucho después de la preparatoria, pero fue porque tuve eh, la, la dicha en aquel momento de acudir a una obra de teatro, Hamlet, que personificaba Daniel Jiménez Cacho, y creo que el director era, no recuerdo si se llaman José Gurrola, pero bueno, la obra maravillosa. Y de ahí me nació como el interés de leerla, porque realmente no había leído Hamlet, había leído ya Romeo y Julieta, Macbeth, eh, y me pareció estupenda. Y creo que, bien dicen, pues el acercamiento de esta obra, pues hay mucho en la cultura popular, ¿no? Sí, El Rey León, sí, El Hombre del Norte, que me pareció una película maravillosa y que finalmente, bueno, hay varias series y de hecho hay un anime que habla de estas como confrontaciones danesas, ¿no? Y el contexto pues es igualito, son traiciones, este, son niños que crecen en situaciones de guerra, ¿no? Y bueno, yo creo que la obra da mucho para analizar en cuestión tanto filosófica como en cuestión social, moral, ¿no? Y, y bueno, yo quería compartir esta parte de esa obra en 2005 que de verdad me impactó porque las actuaciones maravillosas y, y bueno, digo que tuve la dicha porque al final del día ya no, creo que ya no he visto o no me ha tocado ahorita acudir a obras de teatro, eh, del teatro clásico, digamos, o de este teatro no tan banal, ¿no? Porque sí he acudido a algunas obras que de la vida cotidiana, claro está,
pero es muy padre disfrutar este teatro de antaño, ¿no? Pues gracias. Gracias a ti, Diana querida. Oye, ¿nos regalas el nombre del anime al que te refieres? Para también escudriñarle ahí, a ver si te acuerdas. Y se llama, tengo la imagen aquí, ahorita te doy el nombre completo para que lo veas. De hecho, ese anime es muy, bueno, a mí cada vez que veo un capítulo lo he visto, pero cada vez que veo un capítulo te deja con una, no sé, no sé si entre eh, depresión, bueno, no depresión, pero no sé, Nostalgia. una nostalgia, no sé, es una historia muy triste. Y como ves el transcurrir es la vida de un niño que crece en ese contexto de guerras, pero ves eh, eh, el rey o a quien va a ser el rey, eh, la frialdad con la que se maneja, el cómo queman los pueblos, el cómo este niño aprende a sobrevivir así, eh, pues matando personas, o sea, es como una historia muy cruda, muy cruda. Me ha gustado, pero sí, no la he podido ver como acostumbras ver alguna serie, ¿no? De corrido, o sea, no. Pero ahorita les doy el nombre. Gracias, querida. Amigo, para ir concluyendo, cuéntanos, Sí, cuéntanos. fíjate que esto que nos comentaba Diana ahorita, a mí me pasa un poco lo mismo. Hay obras que cuando yo me acerco a ellas en la lectura primera o en la relectura, las disfruto mucho desde el punto de vista literario. A mí me ocurre con Hamlet que me es muy difícil despegar mi propia realidad un poco de lo que sucede con Hamlet, porque me va presentando una serie de conflictos muy interesantes. Yo pensaría que nada tendría más importancia periodística, coyuntural en la actualidad, que un aviso en el mundo sobre ha muerto el rey. Es decir, esa noticia en el mundo pondría en una primera plana todo lo que, suspendería todo lo demás que está pasando por esa noticia. Y Hamlet empieza precisamente por esa parte donde debería paralizar absolutamente todo. Es decir, el rey de Dinamarca ha muerto. Pero esa noticia tan tremenda de pronto se ve opacada porque en el reino de Dinamarca hay un matrimonio feliz cuando deberían estar todavía de luto. Y entonces esa obra de Hamlet siempre me va remitiendo a cuestiones de la realidad y no tanto un poco como de lo literario, sino como que me va jalando un poco hacia una realidad más fáctica, hacia una cuestión más experiencial o más de la vida cotidiana. Y no obstante que sabemos que el rey ha muerto, y que se le va a aparecer, que se le va a aparecer a Hamlet para decirle que además no es una muerte natural, sino un asesinato, y que ese asesinato ha sido cometido por el hermano. Fíjense cómo vamos hilvanando un conflicto con otro. Muere el rey, resulta que no muere de muerte natural, lo ha matado el hermano, es un fratricidio, y además el hermano se ha casado con la reina, y entonces me genera ya un tercer conflicto, no solamente el de la muerte del rey por el asesinato, sino el de la boda del rey nuevo con la que fue consorte, digamos, del rey Hamlet. Y luego viene un cuarto conflicto, ya prácticamente desde el primer acto, ¿no? Es decir, este sentido de la moralidad de la época, del padre Laertes con Ofelia, de decirle, no le hagas mucho caso a este joven banal, ¿eh? Porque como parte de la corte, lo único que hace es mancillar prácticamente el honor de todas las mujeres. Y entonces contigo no hará más que jugar. Y entonces ahí viene un cuarto conflicto ya desde el primer acto, es decir, desde el principio de la obra se están generando estos elementos que se van a llevar, incluso los puedo llevar por separado a lo largo de los 5 actos de Hamlet. Entonces, en ese sentido me pasa un poco como con Diana. Lo disfruto, pero me va haciendo hacer referencias hacia afuera de lo que estamos viviendo, pero también me apasiona mucho porque desde el punto de vista no narrativo, sino dramático, va poniendo una serie de conflictos que se va sucediendo uno tras otro. Y luego lo disfruto mucho también desde el punto de vista del lenguaje. Es decir, ningún borracho traga fuego. Y todos los discursos que espeta Hamlet desde el punto de vista de su locura fingida son altamente racionales, dirigidos, expresivos, intencionados, tienen un objetivo muy claro.
que hacer. Entonces, esas partes a mí en Hamlet son las que me gustan mucho y me apasiona el texto desde esos puntos de vista. La imagen que acabas de decir, donde imagínense que hoy se anuncia que el rey de Dinamarca ha muerto, pararía todas las prensas si ahorita sale Donald Trump lo mataron, ¿no? Y eso me remitió durísimo a la imagen donde ahora todos sabemos que fue una puesta en escena, donde el supuesto atentado, ¿no? Donde él sale con el puño así, con la sangre y no sé qué, pero cómo todo eso es una construcción discursiva. Y ahora que hablas de cómo esto se contrapone con la realidad, Claudio, el rey, el hermano fratricida, cuando le habla a Hamlet, le habla para endulzarle el oído, ¿no? Y para decirle, oh, tú, mi hijo precioso, quédate aquí cerca de mí, porque yo te quiero conmigo, porque... Y yo cuando lo estaba leyendo, yo de verdad que me recordó a Scar y a Donald Trump, y yo dije, ¿de veras le vamos a creer a este fulano? Pero, pero ojo, porque como dijo Víctor, el discurso está dispuesto para ser creíble. El discurso está dispuesto para ser racional. No es que Shakespeare nos dé un malo, un villano, que sea tonto, que sea simple, que diga burradas. No, no, es sofisticado, tiene labia, puede convencer, ya mató al hermano, ya consiguió a la reina, está intentando convencer al hijo y el hijo es el último bastión antes de obtener todo el poder. Bueno, de esas figuras tenemos muchas, ¿no? Y entonces habrá que imaginarse a Claudio al rey con esa perversidad de los Donald Trump de este mundo, no con la ingenuidad de los reyes que perdieron un hermano. Es muy interesante. Wendy, por favor. Yo quería comentar sobre el tema de la reina, que no hace no mucho lo vivimos, ¿no? La disposición en Inglaterra se declaró que eran inhábiles los días del funeral y pararon el gobierno. O sea, es decir, ahorita me quedé pensando si acaso en esta disposición de cuando se muere el rey con esta historia previa, con esta fantasía hasta cierto punto de que no pase desapercibido, de que a nadie se le ocurra que no sea el mensaje importante, porque yo no quiero andar regresando en mi espíritu a atormentar a nadie, que se me dé el honor que me merezco y entonces deja dispuesto la reina que tiene que haber 6 días donde nadie va a hacer nada y el país se detiene, porque ese vimos, o sea, no solo fue noticia mundial, Inglaterra paró todo y la gente iba a rendir, digamos, tributo y un último acercamiento a estos personajes que en pleno siglo XXI siguen existiendo. Entonces, realmente lo que ustedes ahora comentan no es alejado, lo vimos hace unos años, un año y medio, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita me quedé pensando si de cierta manera estas formas mitológicas no toman realmente una especie de cuerpo en nuestra realidad. Gracias. Gracias, Wendy. Vamos a concluir la sesión solo con les voy a sembrar la duda de lo que está diciendo Wendy. Imagínense que hubiera pasado en el tercer año de gobierno de Andrés Manuel, lo hubieran asesinado. ¡Sas! La sacudida de toda la sociedad mexicana que se hubiera provocado, que ahorita en el primer año de gobierno asesinaran a Trump, la sacudida que eso provocaría a nivel global, precios, productos, transacciones, orden geopolítico, lo estamos viviendo. Estamos viendo ahora justo porque pues habla de lo que decía Víctor, ¿no? De la condición humana, cuando la condición humana también es la condición política y también es la condición social. Amigo, ¿quieres cerrar nuestra sesión de hoy, por favor? No, pues yo los invito para que para la sesión que tendremos dentro de 8 días, pensemos quizás en estos conflictos que la obra va planteando desde el acto primero y que pueden irse llevando y cómo se van, digamos, concatenando uno con otro. Yo ahí les dejo uno. A mí me parece suficientemente ambigua la postura de la figura femenina de la reina respecto de todo lo que está pasando. O sea, jamás tengo una pista clara en la obra de que ella tramó parte del asesinato
del actual esposo con el hermano. A mí me genera mucho esa duda. Me genera mucho esa duda y me trae un poco a la mente ese sentido del Edipo Rey de Sófocles, donde yo no sé si realmente Yocasta sabía que estaba casado con el Edipo, estaba casado con su hijo. Es decir, hay una serie de cuestiones ahí que me generan duda y que valdría la pena quizás que platicáramos, si ustedes también así lo consideran importante, la siguiente sesión, ¿no? Entonces, la aparición del fantasma, la posición de la reina respecto del matrimonio y Hamlet, lo que está pasando con el conflicto de los amigos, los espías, las figuras femeninas en Hamlet son muy interesantes. Hamlet finge locura, pero Ofelia parece ser que sí entra en un estado de locura que la conduce al suicidio. Y entonces ahí hay un asunto también muy interesante que podríamos comentar en la siguiente sesión. Yo solamente lo siembro por ahí. Ustedes tendrán una lectura más afortunada que la mía y pues esperemos tener comentarios para la siguiente sesión para entrar de lleno a Hamlet, ya ahora sí a la obra de Hamlet, sin tanto rodeo en el tema de lo contextual, que hoy fue en el caso de la voz de Mauricio muy interesante. Sí, no, me tomé esta libertad porque nos va a servir para las 6 sesiones. Espero que haya sido fructífero. Y pues nada, recuerden por favor que el grupo está para conversar. También si tienen algunas ideas por WhatsApp, lo van pasando por ahí. Y esta sesión, como todas, se suben a YouTube para que la puedan revisar posteriormente, para que vean la partecita que se perdieron, si fueron al baño, si se fueron antes, lo que sea, no pasa nada. Estamos aquí entre colegas. Y pues nada, muchas gracias por haber asistido hoy y que tengan una muy bonita semana. Oye, por Gracias. cierto, perdón, yo vi Hamlet esta semana con Liliana, con mi esposa. A mí me quedó un muy gratísimo sabor de la obra, de la película. Yo recomendaría verla después de leer Hamlet. Me parece que si uno la ve antes no pasa nada, pero tendría uno un mayor contexto y quizás disfrute sobre el texto. Hay una vuelta de tuerca muy interesante al asunto de lo que sucede con el hijo y la obra, que vale la pena que si ustedes quieren, igual al final como colofón podamos comentar un poco la película para aquellos que quieran, o si no al final del curso, cuando ya lo tengamos en la totalidad. Muchas gracias, excelente sábado. Jesús, está apagado tu micrófono. Espérame, porque está apagado. ¿Puedes abrir tu Listo. micrófono? Ah, ya. Nada más era para decir que son unos trinchones para eso de la literatura. Qué bárbaro. Más que fans, fanaticasazazos. Un saludo y gracias por la chorcha esta. Muy enriquecedora. Saludos. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos muy pronto. A todos un Muchas abrazo, feliz fin de gracias. semana. Que discurra sin tragedias Gracias. hamletianas. Gracias. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Gracias. Bonita semana. Chao. Bye. Me despido. Buenas tardes. Buenos días todavía. Adiós, adiós, Canadá, California, Europa, Mérida, Ciudad de México y anexas. Y Bagdad, que nos ven por YouTube. Coacalco, Y Bagdad. Nezahualcóyotl, Portales del Valle y por donde andemos todos en ese Azcapotzalco, con estos rumbos. Un abrazo a todos. Abrazo.